Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias a los profesionales y a los pacientes que hoy nos acompañan para ver este debate, un debate interesante, en el que podemos considerar que esto es un debate más o menos sobre el estado de la sanidad. Nuestro paciente hoy aquí, el que hemos traído aquí a esta sesión, es la sanidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestra sanidad está sana o está enferma. Para nosotros que estudiamos, trabajamos y frecuentamos la sanidad pública y por tanto nos preocupamos por ella, la respuesta es clara. La sanidad tiene claros síntomas y signos de que tiene una enfermedad. Y sería una enorme responsabilidad negarlo, porque sería como negarle a un paciente su tratamiento. Aquí es donde ustedes, pese a tratarse de un tema serio, van a empezar que si somos nos llaman catastrofistas, que si no estamos en contacto con la realidad, que en verdad estamos asustando a los ciudadanos, que tenemos el mejor, ya lo ha dicho usted, el mejor sistema sanitario del mundo. Pero obviamente esto no es catastrofismo, esto es responsabilidad, esto es realidad y sobre todo lealtad hacia la institución de la que estamos hablando. Como por ejemplo lo ha sido la Defensora del Pueblo, que en un informe, en el último informe, ha definido exactamente estos mismos signos y síntomas de la enfermedad que tiene este sistema a raíz de las reclamaciones de los ciudadanos. Miren, señorías, nosotros defendemos la sanidad pública. Considerábamos antes que la sanidad pública no se vende, sino que se defiende. Se lo dijimos en la calle. Las ironías del destino han hecho que fuera yo una de las que fue de las primeras a la delegación de gobierno de la señora Cifuentes, que hoy no está, como en muchos otros debates de sanidad, a pedir usted sí, pero la señora Cifuentes está muy preocupada por la sanidad también. A pedir un permiso para las primeras mareas blancas. Nos dijeron que teníamos que decirlo en las instituciones. El otro día el señor Fermosel nos invitó a decírselo de bastantes malas maneras y, por cierto, señora presidenta, no le invitó al señor Fermosel a que se retractara. Nos dijeron el otro día nos dijeron que lo teníamos que decir en la calle. Aclárense exactamente dónde tenemos que decirles las cosas, si en la calle o en las instituciones. Pero básicamente escuchen lo que les tenemos que decir. Lo que les tenemos que decir es que lo que no queremos es su modelo de sanidad, porque no defiende lo que consideramos que es el patrimonio de todos, que es la sanidad pública. Es un modelo en el que ustedes han inoculado el virus del ánimo de lucro, el del despilfarro, el de la sanidad low cost, que nos ha llevado a una descapitalización del sistema. Comprenderán que obviamente no nos fiemos de que sean ustedes los que nos vendan o nos vengan a vender ahora la vacuna y salgan ahora como los adalides de la defensa de la sanidad pública, cuando hace menos de 2 años ustedes votaron el botón del sí a una privatización obscena y sin garantías de nuestros hospitales. Así que hagamos como si fuéramos todos residentes y hagamos de esto una sesión clínica, analicemos como si de un paciente se tratara nuestra propia sanidad y veamos si ese paciente en sus manos se curaría o ha tenido la opción de curarse durante estos años. Lo primero que hay que hablar es de los antecedentes. Como bien ha dicho el señor consejero, lo primero que se le hace a un paciente cuando entra en la consulta es la anamnesis y lo primero que se hace es hablar de los antecedentes. No se preocupen que no vamos a hablar de los antecedentes penales, en este caso nos referimos a los antecedentes personales. Porque, señores, el pasado es fundamental para explicar el presente, es fundamental y, de hecho, los pacientes te tienen que contar qué es lo que le ha pasado en su vida y fundamental para planificar el futuro. Y sí, lo siento, tenemos que hablar del pasado. Ya sé que aquí no gusta hablar del pasado y siento que sus regenerados oídos tengan que oír hablar de lo que sus no tan regeneradas manos hicieron en el pasado. Prueba de que sin memoria no hay futuro es la terrible enfermedad del Alzheimer, en la que los pacientes pierden la memoria y sencillamente dejan de existir. Ustedes quieren una ciudadanía sin memoria, una oposición con Alzheimer, para que no quede huella de su mala gestión y por eso les gusta destruir discos duros y para que no nos acordemos que de aquellos barros que trajo a la sanidad madrileña la señora Aguirre tenemos estos lodos. Para que olvidemos que mientras algunos estábamos intentando achicar ese lodo, otros estaban aquí, en esta misma Cámara, celebrándolo con volquetes. Y que mientras los profesionales estábamos intentando detener la hemorragia del sistema con vendas, ustedes decidieron tapar la herida con ladrillos. Ladrillos que pagaremos a 30 años con una tarjeta de crédito de todos los madrileños y que se pusieron para frenar la hemorragia de la burbuja inmobiliaria, creando la burbuja sanitaria. Una gran jugada, por cierto, casi a la altura de las de su amigo el del milagro económico.
El pasado es el que ha hecho que hoy en día nuestra sanidad está más enferma que cuando cayó en sus manos y que cada euro que pagan nuestros ciudadanos de sus impuestos en sanidad no se invierta exclusivamente en salud. Como ya decía un artículo publicado en una revista de máximo prestigio, el New England Journal of Medicine, como la sangre, la sanidad es demasiado valiosa, íntima y corruptible como para confiársela al mercado. Y yo añado también que es demasiado valiosa y corruptible como para confiársela a ustedes. Empecemos esta particular sesión clínica parafraseando al gran Sabina y pongamos que hablo de Madrid, porque no dudo que algunos cuando se suban aquí nos van a hablar de Andalucía, de lo ancha que es Castilla y de la sanidad de Carmena. Hemos venido aquí a hablar de Madrid y lo que tenemos que mostrar es una buena radiografía de exactamente lo que está pasando en Madrid. Un diagnóstico, señor consejero, no es un catálogo, como ha traído aquí un catálogo de las cosas que ustedes quieren hacer, de las cosas. Lo que hay que hacer es verdaderamente qué es lo que está pasando. No nos cuente esos planes estratégicos que están desarrollando, que por cierto llevan 20 años, su partido lleva 20 años, ya los podía haber desarrollado. Su partido lleva 20 años. Ya podía haber usted llegado a una consejería en la que todo esto estuviera desarrollado, pero bueno, no ha tenido esa suerte. En comparación con otras comunidades, el presupuesto del SERMAS es el tercero más bajo de todas las comunidades autónomas, situándose históricamente en un presupuesto entre un 8 y un 14% por debajo de todas las comunidades. Tenemos un 13% menos camas que en el 2008, pese a que tenemos 11 hospitales más. Hemos cambiado ladrillos por camas, un poco más duros, pero bueno, parece que valen. Tenemos un 0,4% de camas de larga estancia, esas camas que ya en el 2008 se necesitaban y que la señora Aguirre decidió transformar en hospitales de agudos. Somos la segunda comunidad autónoma, la segunda después de Cataluña, que mayor presupuesto dedica a la privada y con un 20% de camas privadas. Fíjense, les voy a mostrar una radiografía de exactamente qué es lo que pasa en nuestra sanidad. Fíjense que los presupuestos liquidados en el 2010, porque ahora me van a hablar de que hemos pasado de una mala época y hemos pasado recortes, los presupuestos liquidados en el 2010 eran de exactamente lo mismo que hemos presupuestado para el 2016. Tenemos el mismo presupuesto, 7.400 millones, en torno a 7.400 millones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como en esta radiografía se muestra, es que de todo el aire, de todo el presupuesto que le dábamos a la sanidad, resulta que en estos 6 años le estamos dando una parte proporcional bastante considerable, que decía el señor Álvarez Cabo, que les tenemos que dar una oportunidad a la privada. No se preocupe, que se la estamos dando. Tenemos una parte considerable de ese aire que necesitamos, se la estamos dando a la privada. En concreto, un 13% de nuestro presupuesto. A la vez que, mientras ese presupuesto es el mismo, hemos bajado en casi 200 millones el presupuesto en recursos humanos y hemos bajado en casi 100 millones el presupuesto para inversiones. Obviamente, como se puede ver aquí, la sanidad tiene, pues menos espacio para respirar. Hemos cambiado ladrillos por camas y hemos cambiado trabajadores por subvenciones a la privada. Lo que nos van a contar ahora seguramente es, ustedes ahora sacarán la radiografía así al revés, que es lo que hacen los estudiantes cuando llegan la primera vez y ponen una radiografía, la ponen al revés. Y nos van a contar que las encuestas de satisfacción son buenísimas y tienen unos datos, pero me gustaría que, aparte de las encuestas de satisfacción, que tienen una metodología bastante peculiar que nos daría para otra sesión, las que ustedes hacen, se basaran también en el barómetro sanitario del Ministerio que compara las comunidades y, efectivamente, en esas encuestas de salud que llevan sin hacer desde el 2007. ¿Qué paciente nos hemos encontrado? ¿Cuál es el modelo de sanidad? Como decía el doctor Freire, ¿cuál es el modelo de sanidad que siguen? Antes decían una cosa, ahora dicen otra, pero lo que sí que es verdad es que tenemos un modelo de sanidad, el que nos hemos encontrado, que es el que vamos a analizar. Usted dice que es un referente nacional e internacional. Bueno, yo le voy a decir una serie de datos que igual le contradigan. Para empezar, tenemos un modelo opaco. Hombre, me hace mucha gracia que diga que es que en la memoria del 15 se han olvidado de poner las derivaciones, justo las derivaciones, porque es una memoria abierta, con vida y dinámica. Una memoria de lo que ha pasado en el 2015 es abierta, con vida y dinámica, tiene bastante guasa. Y sobre todo que se olvidan ese pequeño dato que llevan intentando ocultar tantos años. Tenemos un modelo descapitalizado. En todos los documentos que emiten
hablan de los recursos humanos. Se habla de que es el principal capital, de que es el principal patrimonio de nuestro sistema, que el principal patrimonio de nuestro sistema reside en sus profesionales. Y esto es así sencillamente porque se nutre del conocimiento. Es un sistema que se nutre del conocimiento y nuestros profesionales son profesionales del conocimiento. Efectivamente, los profesionales son la materia gris del sistema. Teniendo esto claro, quiero que me expliquen por qué han decapitado el capital del conocimiento. ¿Por qué insisten en lobotomizar a nuestro paciente? ¿Por qué tenemos 3.000 profesionales menos en nuestros supuestos Silicon Valley, que decía la presidenta? En nuestro Silicon Valley del conocimiento en medicina, como son nuestras catedrales, que son nuestros 5 grandes hospitales. ¿Por qué teniendo el mismo presupuesto que en el 2010 tenemos 7.000 profesionales menos? Según una publicación del Lancet del 2014, se concluye que las variaciones en la mortalidad hospitalaria están asociados a diferencias en los niveles de dotación del personal y en las cualificaciones del mismo. Nuestro paciente tiene un mayor riesgo de morirse por falta de personal. Y efectivamente, señor de Ciudadanos, el amor sin presupuesto no es amor. Y aquí tengo que llamar la atención de que cuando nosotros hemos hecho enmiendas para poner presupuesto a la recuperación de las plantillas, ustedes han votado en contra. Está muy bien filosofar del amor sin presupuesto, efectivamente, o una de dos, o no hay amor o hay mucha filosofía. Tenemos un modelo externalizador, que es fruto de nuestro particular ángel externalizador, la señora Aguirre, ¿no? No vale solo con practicar el opostureo ese de la oposición y postureo en el que decir que se comprometen a no externalizar más. No vale vestirse de bombero mientras escondes la cerilla con la que antes has quemado el monte, sobre todo cuando llevan ustedes, los señores del PP, más de 10 años externalizando todo lo que han podido. Y si no han podido más, ha sido porque la marea blanca y los tribunales se lo han impedido. Que no se externalice más no es mérito de su pacto, es mérito de la marea blanca, de la calle, de los profesionales y de los pacientes. Tanto el modelo descapitalizado, sin personal, como el modelo externalizador de ustedes tienen una responsabilidad invotando y inaplaudiendo, pero es que ustedes tienen una responsabilidad inapoyando a este modelo. Quizá nunca se han preguntado por qué estas externalizaciones, por qué se han hecho estas externalizaciones, porque ya en el momento en el que se hicieron, en el momento en el que estaban hechas, ya había evidencia científica suficiente internacional que desaconsejaba que se hiciera. Les voy a leer unas cuantas. En medicina somos muy dados a leer evidencia científica, hacemos las cosas según la evidencia científica. Les voy a leer varios informes de la Canadian Medical Journal, del British Medical Journal, del Health Policy, en fin, revistas de impacto internacional en las que se decía: en una comparativa entre sistemas públicos y privados no se sostiene que el sector privado sea más eficiente. Los pagos al proveedor son superiores en los hospitales privados con ánimo de lucro que en los hospitales privados sin ánimo de lucro. La externalización, British Medical Journal, hace a los sistemas más insostenibles. En Madrid las primeras investigaciones demostraban que la privada no era más eficaz. En una revisión sistemática de 26.000 hospitales se concluye que los que tienen ánimo de lucro no solo son más caros, sino que resulta que tienen un mayor riesgo de muerte. Y en un estudio italiano, resultados sobre la privatización del sistema sanitario, dice que la privatización aumenta la mortalidad evitable en Italia. Hay uno también que está muy bien y que les recomiendo, que se llama El desconcierto de los conciertos sanitarios. Es una auditoría hecha en Navarra por la Cámara de Cuentas de Navarra que concluye que los costes estimados públicos son menores a las tarifas que se conciertan con las privadas. Pero toda esta evidencia científica, que en su momento no sirvió para nada, no sirvió para intentar paralizar estas ínfulas externalizadoras, a día de hoy, efectivamente, no tenemos ninguna garantía que evite que lo que pasó en el 2012 no vuelva a pasar. Cuando estuvimos a punto de vender 2 hospitales, lo tengo que recordar, estuvimos a punto de vender 2 hospitales a una empresa de Puerto Rico que se dedicaba al turismo sanitario. Bueno, pues hoy en día, pasados 4 años, no hay ninguna garantía, no hay ninguna ley que diga que esto no pueda volver a pasar. Nada de esto se contempla ni en los pactos que hace Ciudadanos con el Partido Popular, ni en los pactos que hace el Partido Socialista con Ciudadanos. Efectivamente, la sanidad sigue estando desprotegida. Son pactos de chapa y pintura, en lo que a sanidad se refiere, que no se ocupan de levantar el capó para ver si el motor es el que necesita algo.
Y aquí me tengo que detener un poquito en pedagogía sanitaria. Eso. Señores del PP, no confundan concierto sanitario con concesión administrativa. Digo, porque hay que venir, aquí es verdad, como decía el doctor consejero, aquí hay que venir ya estudiado. Entonces, no es lo mismo. Los conciertos sanitarios existen en todas las comunidades. La segunda, las concesiones administrativas, es un privilegio que tenemos en Madrid y en Valencia exclusivamente. Un privilegio como el que tenemos en la Gürtel, la Púnica o la Taula o el Casonós. Son privilegios que compartimos Madrid y Valencia. Y hablando de corrupción, me voy a detener en un estudio especialmente relevante. Es un estudio que se hace en Suecia, en el que se analiza 120 países y que se titula Dying of Corruption, muriendo de corrupción. Estudia la relación causal entre la calidad de los gobiernos, entendiéndose esta por el nivel de corrupción, y la salud de la población. Basándose en este informe que publicaba Transparencia Internacional diciendo que la corrupción tiene efectos devastadores sobre el acceso a la sanidad y sobre la salud en general, concluye que se puede morir de corrupción. Nuestro paciente hoy no solo puede morir por dejación o mala praxis, sino que también tiene riesgo de morir de corrupción. No podemos olvidar que la Comisión Europea advirtió en 2013 que la sanidad es un sector público que por su complejidad es especialmente vulnerable a la corrupción y que prácticas como la externalización no hacen sino aumentar el riesgo. Como en los paquetes de tabaco, creo que en los billetes de 500 podía poner la corrupción mata. Tenemos un modelo sin planificar. Voy a dar un detalle y luego daré más. Tenemos un modelo sin planificar. ¿Saben ustedes que tenemos 5 sistemas informáticos en Madrid para el sistema sanitario y que no se comunican entre ellos? ¿Saben ustedes que para la historia clínica electrónica, esa modernidad y esa innovación, hemos comprado un programa que está caducado? ¿Saben ustedes que verdaderamente desde atención primaria, desde los hospitales, en muchos hospitales no podemos ver las historias clínicas de otros pacientes porque a alguien no planificador se le ha ocurrido que era mucho mejor tener 5 sistemas, cada uno pagado a precio de oro, que tener un solo sistema? Habrá que ahondar en todo esto. Tenemos un modelo altamente politizado con una preocupante red clientelar de lealtades. Bueno, es preocupante obviamente para nosotros, ¿no? Este modelo hace que los hospitales, lejos de ser instituciones independientes al servicio de sus dueños, que son los ciudadanos, se haya convertido en una suerte de cortijos donde se premia el inmovilismo y la lealtad política. No me acuse de esto, porque esto, en concreto, lo dicen los propios directivos de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios, que dicen en un informe, como ya conté en esta Cámara, que 7 de cada 10 le deben su puesto a su afinidad política y no a sus méritos como gestores. Y por último, quería hacer hincapié en este modelo humanizado que defiende el consejero, que yo más bien podría tachar de un modelo que se va deshumanizando, un modelo que gracias a sus políticas hemos estado deshumanizando. Les aseguro que es deshumanizado llamar a un paciente que está esperando una cirugía y decirle que si elige a su médico, esperará en la lista de espera el doble que si decide derivarse. Han puesto unos topes de 180 días a los que se derivan y de 365 a los que eligen operarse con su médico en su sanidad pública. Es deshumanizado esperar 3-6 meses a una prueba que confirme tu diagnóstico y luego les pondré casos. Es deshumanizado que se colapsen las urgencias porque no se dota de personal y porque se cierran camas. Es deshumanizado que te vea tu médico de familia pasadas 48 horas y que cuando te vea solo te pueda dedicar 6 minutos. Pero además de esto hay una historia verdaderamente triste que creo que resume perfectamente esta deshumanización. Miren, Majés es un niño de 11 años. Escribía hace 2 años lo siguiente: queridos Reyes Magos, soy Majés y tengo ya daño cerebral sobrevenido tras caerme en una excursión. Mis padres, Paloma y José Miguel, os pidieron que viviera y los médicos lo consiguieron. Ahora tengo daño cerebral sobrevenido, pero ya puedo escribir porque voy a rehabilitación privada que mis padres han pagado. La madre de este niño, Paloma, no solo tuvo que afrontar la dura enfermedad de su hijo, sino que además tuvo una lucha titánica con la administración, porque no estaba contemplada la rehabilitación a niños menores de 16 años. Recogió 167.000 firmas, apeló al defensor del pueblo, que le dio la razón, habló con grupos parlamentarios tanto en la Asamblea como en el Congreso y ganó una sentencia contra la Consejería que decía que Majés tenía derecho a tener una rehabilitación. Gracias a ella, el año pasado se abrió una unidad de daño cerebral sobrevenido en el Hospital Niño Jesús. Gracias a esta lucha titánica. Esta madre tuvo que escuchar de Esperanza Aguirre que la sanidad madrileña es la punta de lanza de la medicina en España, mientras pagaba 2.000 euros al mes para rehabilitar a su hijo. Y esta mujer es la que tuvo que escuchar el otro día del señor consejero, que dijo, dicho por sus palabras, que el trato del consejero fue absolutamente denigrante, humillante y autoritario. Este consejero, que afirma que sus más importantes desvelos se centran en la humanización,
fue capaz de recibir a unas familias con este drama importante y que esas familias, parte de ellas, salieran llorando de su despacho. No sé qué atributos hay que tener para ser consejero de Sanidad. No solo estudiar una vez que te hacen consejero, también había que haber estudiado un poquito antes de llegar al cargo. Pero no sé cuáles son los atributos humanos que te pueden hacer consejero, pero lo que sí que tengo claro es que los madrileños no nos merecemos, no sé qué hemos podido hacer mal en otra vida, porque no nos merecemos la suerte de consejeros que hemos tenido durante esta y las pasadas legislaturas. Termine, señoría. Sinceramente, creo que usted no es la persona más indicada para encabezar la sanidad, un servicio tan sensible y tan complejo. Señoría, sinceramente, termine, creo que no es usted la persona para llevar a cabo el paciente que hemos traído. Gracias, señoría. Como decía la madre Majés, el daño más grave es no hacer nada. Muchas gracias.